¿Te sientes preparado para sobrevivir a esto? Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato. ¿O crees que tienes las habilidades necesarias para enfrentar eso? Pues si aún no lo estás, sigue tus instintos, porque hoy te traigo las películas apocalípticas que te harán estar alerta en todo momento. Cloverfield es una película apocalíptica de monstruos, dirigida por Matt Reeves, el mismo que hizo la obra maestra de Batman, y estas películas del planeta de los simios. La trama se desarrolla en un estilo de found footage, es decir, ese tipo de grabación en la cual se presenta la película como si fuera un material encontrado o descubierto, generalmente filmado por los personajes mismos, usando cámaras caseras o dispositivos similares. El film inicia con una fiesta de despedida para Rob, quien se mudará a Japón por trabajo. La fiesta se interrumpe abruptamente cuando un estruendo sacude el edificio, y se corta la electricidad. Los invitados salen a la calle, y observan que la ciudad está siendo atacada, por lo que parece ser una criatura gigante y desconocida. La situación se vuelve caótica, cuando encuentran la cabeza de la Estatua de la Libertad, en medio de la calle. Rob y sus amigos, Lily, Marlena y Had, quien graba todo con su cámara, se embarcan en un viaje en medio de Nueva York en ruinas para rescatar a Beth, que está atrapada en su apartamento. En el camino, enfrentan varios desafíos, incluyendo ataques de criaturas desconocidas más pequeñas, el colapso de edificios y la intervención militar. Como dato curioso, Cloverfield causó que algunos espectadores se sintieran mareados e incluso salieran vomitando del cine debido a su estilo de filmación. Esta reacción fue bastante comentada en su momento, y generó cierta controversia. ¿Qué opinas? ¿Te gusta cómo se grabó? A mi parecer quedó genial. When you wake up, you'll feel exactly the same. Protagonizada por la excelente actriz Nicole Kidman. La historia comienza con el desastre del transbordador espacial Patriot, que se estrella en la Tierra, esparciendo escombros por todo el país. Entre los restos del transbordador, se encuentra una misteriosa sustancia alienígena que comienza a infectar a los seres humanos. Esta sustancia actúa como un virus, cambiando a las personas en su forma de ser y comportarse. ¡Bob! La doctora Carol Benal, quien es Nicole Kidman, una psiquiatra en Washington, D.C., que empieza a notar comportamientos extraños en su entorno, incluyendo a sus pacientes y amigos. Junto con su colega Ben Driscoll, interpretado por Daniel Craig, descubre que el virus alienígena está infectando a las personas mientras duermen, transformándolas en versiones apáticas y desprovistas de emociones. Carol se enfrenta a un dilema personal, cuando descubre que su hijo, Oliver, podría ser la clave para detener la invasión, debido a su inmunidad natural al virus. Mientras tanto, la sociedad se desmorona, a medida que más y más personas se ven afectadas, y Carol y Ben deben encontrar una manera de proteger a Oliver y sobrevivir en un mundo donde nadie es quien parece ser. No te la podés perder. Can't tell who's who. Busque refugio de inmediato. ¡Sujétate, Nathan! Busque refugio de inmediato. Busque refugio de inmediato. Protagonizada por Gerard Butler y Morena Baccarin. La película empieza con la noticia de que un cometa llamado Clarke se acerca a la Tierra. Inicialmente, se cree que el cometa pasará de largo, pero pronto se revela que fragmentos del cometa impactarán en la Tierra, causando una destrucción catastrófica. John Garrity, un ingeniero estructural, recibe una notificación del gobierno, informando que él y su familia han sido seleccionados para ser evacuados a un refugio seguro en Groenlandia. La selección se basa en su profesión, considerada esencial para la reconstrucción post-apocalíptica. A medida que la noticia del cometa se hace pública, el pánico se apodera de la población. La familia Garrity debe apresurarse para llegar al punto de evacuación,
pero se enfrenta a numerosos obstáculos y peligros en el camino. Fragmentos del cometa comienzan a impactar la Tierra, causando desastres naturales como tsunamis, terremotos y explosiones masivas. La destrucción y el caos se extienden por todo el planeta. Greenland, el cual es su nombre original, se distingue por su enfoque en el drama humano y las relaciones familiares en medio de la crisis. A diferencia de muchas películas apocalípticas, el film se esfuerza por mantener un enfoque más realista en la representación de la destrucción y el caos. Sin embargo, se destaca porque su foco principal se encuentra en la narrativa y los personajes, en lugar de depender únicamente de efectos especiales y escenas de acción, lo cual agradezco mucho. Informarnos de que el fragmento ha impactado en el centro de Florida. ¡Oh, Dios mío! Esperad, iban a caer más pedazos. Venga, vámonos. It's already a disaster. You know that girl from YFTV said we're all No. No mires arriba, es un largometraje que me encantó. Esta cinta de Netflix se diferencia de las demás en el sentido de que la narración se aborda desde una visión cómica y satírica. Dos astrónomos, la doctora Katie Biaski y el doctor Randall Mindy, descubren un cometa que se dirige hacia la Tierra con una trayectoria de colisión directa que causará la extinción de la humanidad. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentan alertar a la Casa Blanca y a los medios de comunicación sobre la inminente catástrofe. Exacto, intentan, porque a todos estos parece que les fallan las neuronas, y no ven que si no hacen algo al respecto van a ser totalmente devastados. La presidenta de los Estados Unidos y su equipo inicialmente no toman en serio la amenaza, preocupándose más por las implicaciones políticas y de imagen. Por su parte, los medios de comunicación tratan la noticia de manera sensacionalista, enfocándose más en el entretenimiento que en la seriedad del mensaje. Well, the handsome astronomer can come back anytime, but the yelling lady, not so much. La película refleja la respuesta humana a las crisis globales como el cambio climático y las pandemias, mostrando cómo la desinformación y la falta de acción pueden ser tan destructivas como el propio apocalipsis. No hace falta decir que No mires arriba cuenta con un reparto estelar, además de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. El elenco incluye a actores de renombre como Cate Blanchett, Jonah Hill, Timothée Chalamet y Ariana Grande, quienes aportan una mezcla de humor y drama a la trama. El presupuesto de producción de la película rondó los $200 millones, convirtiéndose en una de las producciones más caras de Netflix en 2021. En conclusión, este es un film que mezcla la comedia con la tragedia, ofreciendo una visión diferente y más reflexiva de las películas tradicionales del fin del mundo. Échale un vistazo. You guys discovered a comet? I have a tattoo of a shooting star on my back. Oh, that's terrific. The third stage is fatal. Rodada por el reconocido director indoestadounidense Manougneliyatu Shyamalan, conocido por sus giros inesperados en la trama, el cual ha resaltado por películas como El sexto sentido o la trilogía del Protegido, Fragmentado y Glass. En esta ocasión, nos presenta a Elliot Moore, un profesor de ciencias, y su esposa Alma, mientras intentan escapar de una misteriosa toxina en el aire, que provoca que las personas cometan suicidio en masa. Elliot, Alma y otros supervivientes se desplazan por diferentes lugares en un intento de encontrar refugio y sobrevivir al desastre. Mientras buscan refugio y seguridad, la película explora su lucha por comprender la causa del fenómeno y encontrar una manera de sobrevivir. La narrativa se desarrolla con un creciente sentido de urgencia y paranoia, destacando la desesperación y el miedo de los personajes, mientras se enfrentan una situación cada vez más caótica y peligrosa. Esta cinta tuvo críticas muy divididas, tanto de la crítica como de los espectadores en general. No quiero decirte más para no hacerte spoiler sobre el origen de esta toxina. Sin duda llamará tu atención. Elliot, please tell us what to do! I need a second, okay? Why can't anybody give me a goddamn second? I just want to know, what is the truth? Esta es una película que te mantiene en incertidumbre hasta el final. Dejar el mundo atrás es una adaptación que combina el thriller psicológico con el drama apocalíptico. Está basada en la novela con el mismo nombre, del escritor Rumaan Alam. La trama se centra en Amanda y Clay, una pareja de clase media alta,
deciden llevar a sus 2 hijos adolescentes a unas vacaciones en una casa de lujo aislada en Long Island. El objetivo es desconectarse del ajetreo diario y disfrutar de un tiempo de calidad en familia. Sin embargo, su tranquilidad se ve perturbada cuando, en medio de la noche, Ruth y G.H., una pareja afroamericana, llegan inesperadamente a la casa. Ellos afirman ser los propietarios de la casa y traen consigo noticias alarmantes. Un apagón masivo ha dejado sin energía a gran parte de la región, y posiblemente al país entero. La información es escasa, ya que no hay acceso a internet ni cobertura de telefonía móvil, lo que aumenta la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Conforme avanzan los días, la falta de información y la creciente paranoia comienzan a afectar a ambas familias. Se enfrentan a fenómenos extraños y aterradores, como animales desorientados, explosiones inexplicables y sonidos perturbadores. Sam Esmail, conocido por ser el creador de la serie de televisión Mr. Robot, dirige esta película, lo cual se puede notar, ya que se percibe el estilo visual distintivo, con atmósferas tensas y envolventes que caracterizan a la serie del hacker. 2 horas y 18 minutos del suspenso que me gusta. Haven't you been picking up on what's going on out there? Whatever it is, it's happening to all of us. I just want to know. Seguimos con la película donde solo se pronuncian 8 palabras, ni John Wick solo se atrevió a tanto. Brin es una joven solitaria que vive en un pequeño y tranquilo pueblo. A lo largo de la película, se revela que Brin ha estado viviendo en aislamiento debido a un evento traumático en su pasado, que la ha llevado a desconfiar de los demás y preferir la soledad. El punto de inflexión en la película ocurre cuando seres extraterrestres comienzan a invadir la Tierra. Estos alienígenas, con habilidades y tecnología avanzadas, representan una amenaza mortal para la humanidad. Brin, al encontrarse sola y sin ayuda, debe enfrentarse a estos invasores utilizando su ingenio, coraje y recursos limitados. La película se destaca por su atmósfera claustrofóbica y tensa, ya que Brin se enfrenta a los extraterrestres dentro de su propia casa y en su entorno inmediato. Los momentos de suspense están muy bien construidos, por lo que no hace falta hablar, pues esta cinta cumple con hacerte sentir solitario e indefenso. Nadie te salvará mantiene a los espectadores al borde de sus asientos mientras Brin se enfrenta a peligros constantes. Una película de persecución y extraterrestres que no podés dejar pasar. Who is that? Run. Nosotros está dirigida por Jordan Peele, quien hizo Huye en 2017, y Nope en 2022, ambas muy buenas películas. La puse en este top de apocalípticas pues considero que lo que pasa en esta película va contra el orden establecido en la civilización, o la destrucción de la sociedad, lo cual es otro aspecto que caracteriza a este subgénero, además de toda la destrucción y el caos. Bien, la trama sigue a la familia Wilson, compuesta por Adelaide, su esposo Gabe, y sus 2 hijos, Sora y Jason. Deciden pasar unas vacaciones en su casa de verano en Santa Cruz, California, un lugar que tiene un significado especial para Adelaide, ya que de niña tuvo una experiencia traumática en un parque de diversiones cercano. Desde el inicio de las vacaciones, Adelaide se siente incómoda y nerviosa, convencida de que algo malo va a suceder. Sus temores se confirman una noche cuando un grupo de personas aparece en la entrada de su casa. Al confrontarlos, descubren que los intrusos son versiones idénticas de ellos mismos, pero con una apariencia desaliñada y comportamientos violentos. Estos dobles, llamados The Tethered, están liderados por la doppelganger de Adelaide, que se hace llamar Red. Los Wilson deben luchar por sobrevivir mientras son perseguidos por sus dobles, quienes parecen tener una conexión emocional y física perturbadora con ellos. Podemos destacar del film la actuación impecable de Lupita Nyong'o, tanto en su versión normal como su doble, que por cierto también tiene una muy buena interpretación en Un lugar en silencio día 1. What are you people?
It's us. In your nightmares. Did you see what it was? En Extinción seguimos la historia de Peter, interpretado por Michael Peña, conocido por sus papeles en comedias y dramas, asume aquí un papel más serio y de acción como protagonista. Su interpretación como Peter, un hombre atormentado por visiones sobre una invasión alienígena, fue un cambio notable en su carrera cinematográfica. Estas pesadillas son extremadamente vívidas y perturbadoras, lo que lleva a Peter a vivir con una creciente ansiedad y temor por la seguridad de su familia, su esposa Alice y sus 2 hijas pequeñas. Peter trabaja en una fábrica de alta tecnología, y sufre cada vez más por la intensidad de sus sueños, que parecen premoniciones. Sus preocupaciones afectan su vida personal y laboral, y su relación con Alice se tensa, debido a su incapacidad para explicar lo que está experimentando. La situación llega a un punto crítico cuando las pesadillas de Peter se hacen realidad, una fuerza alienígena invade la Tierra, atacando ciudades y acabando con la población. Durante la invasión, Peter descubre que sus pesadillas eran visiones de este evento catastrófico. En medio del caos, él y Alice deben luchar por sobrevivir y proteger a sus hijas mientras intentan encontrar un lugar seguro. La familia se une a un grupo de sobrevivientes, y se enfrentan a múltiples peligros, tanto de los invasores como de otros humanos desesperados. Una ficción apocalíptica que tenés que mirar. End up in the wrong home. What? And they keep telling people that this can happen. The chicken tastes like tuna. It must be Miller's Common. House about 2 blocks up. Mike, is that door locked? I'll check it. Baby, stay away from the door. I can't stand this. I'm gonna go see what's Not going on. without I'm sorry, the but I'm rest of going. us. See that? Oh my God. This is bad. This is really. We don't even belong. Everybody knew about this. thought you told knew. us. He told us. Everybody knew about this except me. Esta película no es precisamente apocalíptica, aún así la agregué porque la encontré interesante, y además, la realidad de los protagonistas se ve alterada, algo que se comparte con lo que vemos en un apocalipsis. La narrativa tiene un tono intrigante, que se desarrolla durante una cena entre amigos, en una noche en la que un cometa está pasando cerca de la Tierra. Lo que comienza como una reunión social normal pronto se ve envuelto en un misterio cuando extraños fenómenos comienzan a afectar a los protagonistas y a su entorno. La trama se intensifica, a medida que los personajes descubren que la realidad que están experimentando, puede no ser tan lineal como parece. Eventos inexplicables, como la pérdida de electricidad y la aparición de versiones alternativas de ellos mismos, desafían sus percepciones, y cuestionan la naturaleza de la realidad misma. Coherence se destaca por su enfoque en el suspenso psicológico y su habilidad para mantener al espectador en vilo, mientras explora temas filosóficos sobre la percepción de la realidad y las decisiones que moldean nuestras vidas. Esta cinta le puede caer como anillo al dedo a las personas que se interesen por este tipo de temas. No dejes de verla. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en otro top.